Hola María, bienvenida. ¿Cómo Hola, estás? ¿todo Bueno, bien, estamos Diego? acá. Bien, estamos con Mariana Nieves Piazza. Ella es psiquiatra y hoy vamos a hablar sobre un tema del que se habla poco, que es la depresión perinatal paterna. Así que Mariana, que trabaja de esto, nos va a contar un poco sobre el tema. ¿Te Dale. parece? Entonces podemos arrancar con esto, ¿no? Bueno, ¿qué haces? ¿Cómo llegas a este tema en particular? Bueno, primero, como muchos de los que trabajamos en el mundo perinatal, mi hija más grande tiene 9 años, tengo uno más chiquito de 5, y bueno, llegué a este mundo después de mi posparto, eh, teniendo en cuenta que por suerte no fue un posparto tan complicado como muchos de los que acompaño, pero sí veía esto de la carga mental, de estar como muy saturada, de no tener espacios de autocuidado. Me pareció como un mundo fantástico desde lo que es el cerebro, de las modificaciones que hay en el cerebro. Entonces empecé a leer, bien nerd como siempre, y a investigar, bueno, y empecé a encontrar un mundo que yo desconocía, que es un mundo apasionante, con las mujeres. Después empezó a aparecer el mundo de los hombres, ¿no? Digo, de cómo acompañar a los hombres. Pero en primer lugar esto, después de mi propia, digamos, experiencia de maternidad, empecé a ver a las pacientes que yo acompañaba, también desde sus tratamientos de fertilidad, de su maternidad, etcétera, cómo, ¿no? Y bueno, y me metí en este mundo. El mundo de la perinatalidad. Muchas veces se asocia la depresión postparto a lo que son las maternidades. ¿Cómo aparece la figura del padre en este embrollo, ¿no? Que es una depresión y tan puntual en ese contexto? Bueno, primero que hablemos un poco, si querés, de prevalencia, ¿te parece? Bueno, la prevalencia en general de los hombres, ¿sí? Es de un 8 a un 10%, ¿sí? Y aumenta hasta un 25% si la mujer, su pareja, está deprimida. Entonces, me parece interesante que en el mundo perinatal nosotros empezamos a incluir a las parejas desde lo que es psicoeducación, qué le está pasando a tu mujer, cómo acompañar. Bueno, un poco en el mundo de la psicoeducación es esto, ¿no? ¿Por qué un tratamiento es necesario? Ya sea psicoterapéutico o ya cuando hay una indicación de medicación. Pero en esto, creo que un poco con la experiencia y con el ojo clínico, está bueno empezar a abrir también qué le pasa a esa pareja que acompaña, que se le pide y se le exige desde la sociedad que acompañe y sostenga, que muchas veces no expresa lo que le pasa. Claro. Y esos primeros momentos de consulta de su mujer, atravesando por ahí un posparto, un embarazo, digamos, más complicado, está bueno porque permite como una ventana de oportunidad para que ese hombre también pueda tener un espacio, ¿no? Sí. ¿Y cómo definirías esta depresión en los varones? Bueno, primero que como la depresión en otros momentos de la vida tiene síntomas, esto no lo voy a decir porque lo buscas en el manual, ¿sí? Del DSM-5, pero sí es un trastorno afectivo, es un trastorno de estado de ánimo que aparece, puede ser en el embarazo o en el posparto. O sea, en general nosotros tomamos, como con las mujeres, 2 años, ¿sí? Posparto, pero digamos está definido dentro del primer año posparto. Y lo interesante de esto es que en los hombres muchas veces se ve como un inicio del episodio depresivo posterior a los 6 meses, dentro de los 6 meses posparto en adelante. Antes, entre nosotros estábamos hablando de por qué podría llegar a pasar eso. ¿Querés contarlo? Te lo dejo a vos. Porque lo que decimos es una cuestión de supervivencia, de la pareja incluso, ¿no? Esto de si la mujer tiene una depresión, bueno, alguien tiene que sostener ese espacio, ese sistema, entonces, bueno, se compensan ahí las energías, el varón sostendría por esto, ¿no? Por una cuestión de supervivencia, y después, claro, si la mujer sale, el varón puede bajar ahí la guardia y con esto... Es bastante frecuente, digamos, esta cuestión que pase, esta correlación entre la depresión materna y la depresión perinatal paterna. Entonces es muy interesante que cuando hay una de las dos personas, digamos, de la pareja, que está atravesando un episodio depresivo,
hacer un pesquisaje, ¿sí?, de su pareja. Eso creo que es un mensaje importante. Totalmente. En todo esto. Y si hablamos de qué síntomas, qué signos de alarma tenemos que tener en cuenta. Bueno, primero, para hacer eso, tendríamos que hablar de la presentación clínica, digamos, de la depresión perinatal paterna. Porque nosotros tenemos como la presentación clásica, que por suerte en el último tiempo se vienen hablando de las variantes más atípicas, que claro, ahora no serían tan atípicas, en donde aparece más irritabilidad, donde hay por ahí una sobrecarga laboral, conductas evitativas, conductas más bien de consumo. Consumo, hablamos de sustancias, pueden ser videojuegos, pornografía, como que hay un montón de situaciones en donde, digamos, como la finalidad tendría que ver con la anestesia, por un lado, y por otro lado la evitación. La evitación en donde ese papá por ahí lo que está sintiendo es mucha desconexión, ¿no?, con su pareja, desconexión con ese bebé o con ese embarazo, si hablamos de embarazo. Después, pero aparece mucha en general, lo más frecuente en la presentación es irritabilidad, ¿sí?, enojo, mucha frustración. O sea, no es la tristeza que uno se imagina cuando habla de depresión. Exacto. Esa cosa por eso a veces yo creo que anónima. pasa también desapercibido, porque uno piensa, bueno, está más irritable, menos tolerante. Bueno, puede ser que no esté durmiendo bien, digo, pero bueno, no minimicemos, digamos, los síntomas. Y después algo también interesante que a mí me pasa mucho, digamos, en la clínica, son los síntomas somáticos, los síntomas en el cuerpo. La presentación en donde por ahí no pasa tanto por estar triste, pero sí que son muchas consultas por síntomas corporales, ¿no? Contractura, dolor en el abdomen, gastroenteritis, ¿no? Digamos, como síntomas gástricos. Entonces, bueno, eso también como pauta, como de alarma. Tremendo. Pero, claro, en general, ¿el varón llega a la consulta solo o a veces es medio empujado, invitado? Suele Pareja? ser más reticente a consultar. No todos, claramente no voy a generalizar, pero la mayor parte vienen traídos. Después se quedan, como hablábamos antes. Pero sí, cuesta por ahí la consulta y eso por ahí tiene mucho más que ver con las masculinidades, el hecho de pedir ayuda. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ofrecerla. O sea, que nuestro lugar como profesionales del mundo perinatal es ofrecer esa ayuda. Primero esto, ¿no? Poder brindar información, que se conozca, que esto existe, que muchas veces pasa desapercibido y que a veces ya llega, digamos, a la consulta en momentos más severos, ¿no? Como cuadros más severos. Eso tiene que ver con el tiempo. Que lo que también trae, me imagino, es mucho conflicto con la pareja, una enorme escala de conflictividad en la pareja. Y también lo que estaba viendo era, en esa falta de relación adecuada con ese bebé, sí, también tiene consecuencias para el bebé. Claro que sí. No pasa desapercibido. Hay muchas investigaciones. Paulson, si no me equivoco, es una... trabaja mucho este tema de los efectos tanto emocionales como conductuales en los niños, ¿sí?, de madres y padres que han atravesado un episodio depresivo, ¿sí?, durante el embarazo o el posparto. Entonces, sí, ya hay investigaciones que muestran los efectos adversos que puede tener la patología mental en general en el periodo perinatal. Así que la importancia de la detección a tiempo y de la intervención a tiempo. Claro, pues las causas pueden ser muchas. Digo, un bebé que está en un ambiente de conflictividad, de pelea, de discusión, con falta de sueño, con falta de descanso, bueno, nadie puede crecer bien así. No. Pero aparte, también yo venía estudiando cuando hacíamos el libro de los efectos beneficiosos que tienen para esos niños, niñas, la presencia paterna. Porque generalmente tienen mejor sociabilidad, mayores condiciones cognitivas. Es un factor de protección, ¿sí? La paternidad activa, involucrado, ¿sí? En especial, que esto que hablábamos previamente, de un poco del cerebro, ¿sí?, de los cambios, que ya viene habiendo evidencia de los cambios en el cerebro materno, ¿sí?, en el periodo perinatal, pero también, por suerte, el grupo de Carmona, que es una investigadora de la hostia, y también Jody Pawlowski, digamos, hay como muchas investigadoras que están también pudiendo como, hacer estudios e investigando el cerebro paterno, ¿sí?, en el periodo perinatal, y hablan de que por ahí no hay tanto, aunque hay, ¿sí?, digamos,
modificaciones estructurales en el cerebro en el periodo perinatal, hay más funcionales. Y eso es interesante porque, en general, estos cambios funcionales, o sea, se activan áreas, ¿sí?, relacionadas por ahí con la empatía, con el poder reconocer, ir discriminando qué necesita ese bebé, se van activando en general cuando hay una paternidad activa. Entonces, cuando hay, digamos, este papá que toma contacto con ese bebé, está involucrado, lo mira, lo empieza a entender. Entonces, sí, digamos, hay como un cerebro que tiene, sus cambios tienen más que ver con lo experiencial, no tanto por ahí con lo hormonal, aunque también hay evidencia de lo hormonal. Con la serotonina y la oxitocina que empiezan... Exacto, en especial prolactina, oxitocina y cortisol, que generalmente, bueno, estos están aumentados y que eso también ayuda a la sincronía con ese bebé. Y en algunos periodos también hay como una disminución de la testosterona, ¿sí? Pero digo, eso también es un factor importante, pero se tiene en cuenta que es más la experiencia y lo involucrado que puede estar ese papá con estas modificaciones que se van viendo en el cerebro paterno. Así que es súper interesante porque ya vamos viendo que también ese padre involucrado, que participa, puede ser un factor de protección también para la depresión perinatal paterna, ¿no? Entonces, qué importante su participación, ¿sí?, desde el momento del embarazo. O sea, por Exacto. supuesto, la planificación, el embarazo, toda esa conexión con ese bebé genera tantos beneficios para todos. Totalmente. Para el sistema familiar, como hablábamos antes. Sí. Acá tenemos esta pregunta que es divina, que es, nos escriben los oyentes. ¿Por qué creemos que al varón le cuesta tanto llegar a estas consultas, ¿no? Y vos tenés una respuesta, yo tengo una también. Pero... No, yo creo que vos tenés que responder esta es tuya. Y sí, creo que tiene que ver con esta masculinidad, con esta imposición de pero no solo de ser macho, es la cultura, de cómo fuimos creciendo. Digo, muchas veces cuento esto, ¿no? El varón, no tenemos contacto con la medicina, salvo que estemos realmente muy mal. Y es un extremo, decís, bueno, no hay duda que tengo que ir a un médico a atenderme. Digo, si me lastimé, me quebré un brazo, me siento muy mal. Pero no tenemos la constancia o el contacto con la medicina preventivamente. Somos muy pocos, digo. Y hablo porque, bueno, justo he tenido, yo sí lo hice, pero después de 2 años también. Pues yo soy consciente de esto y también me cuesta. Totalmente. La verdad que me cuesta. En cambio, ustedes con la visita ginecológica, con esos controles que ya vienen haciendo, hay también una cultura del cuidado que para nosotros no tenemos. Entonces, ahí también entramos en conflicto y nos resulta tan difícil, incluso los espacios terapéuticos, asistir. Digo, sigue habiendo como una cosa, no, si hago terapia, no sé si soy tan macho, soy más débil, no se cuenta. Sí. Creo que, a ver, hay algo de la masculinidad que está presente y todavía el rol, digamos, del hombre también como sostenedor y no tanto como el que asiste a, digamos, y pedir ayuda. Y después, por el otro lado, también está esta cuestión en donde sigue habiendo aún estigma, ¿sí? Porque uno piensa, bueno, nosotros estamos en el mundo, digamos, de la salud mental, pero es real que el que no, todavía cuesta pedir ayuda a un psicólogo, me siento que no hice lo suficiente, que por ahí tengo que estar loco, en especial para ir al psiquiatra, ¿no? Entonces, me parece que también hay aún bastante estigma y en especial que a los hombres les cuesta más, ¿sí?, atravesar esa barrera de pido ayuda, ¿no? Tengo que estar muy mal para eso. Y te hago una pregunta, el tema medicación, por ejemplo, que quizás quien no sabe tiene esa fantasía o ese preconcepto de que, listo, si me empiezo a medicar no puedo dejar nunca más la medicación. Bueno, ¿Qué primero, es eso? De nuevo, siempre hay que pensar en que hagas una consulta con psiquiatría no implica que te mediquen, ¿no? Bien. Es una evaluación. Bien. Eso es como primer paso para la psiquiatría en general. Después, por el otro lado, está siempre hay que hacer una evaluación individualizada, el riesgo-beneficio, luego pensar los antecedentes de esta persona, si ha tenido medicaciones en el pasado, qué respuesta ha tenido, bueno, la gravedad del cuadro actual, digamos, también la preferencia, porque digo, hay que contar qué efectos adversos pueden tener las medicaciones, pero si estamos hablando, en este caso particular, sobre depresión, bueno, se extrapola un poco a los resultados y la eficacia que hay en la depresión en otros momentos de la vida, ¿sí?, de un hombre, y generalmente
digamos, hay una buena respuesta a las medicaciones y son antidepresivos. Los antidepresivos no tienen un riesgo de dependencia, ¿sí? En especial porque uno tiene un momento de tratamiento en donde, digamos, va buscando la dosis adecuada, siempre la dosis mínima efectiva, terapéutica, y después tiene una terapia de mantenimiento. Una vez que eso finaliza, uno va haciendo este descenso gradual, no es medicaciones eternas, cronificar el padecimiento. Entonces me parece que eso también, porque hay como un sesgo, una mirada de que si tomo medicación la voy a tomar de por vida, salvo algunos cuadros, digamos, no sé, como el trastorno bipolar, digo, hay cuadros que requieren una medicación con un estabilizante, digamos, que es una enfermedad crónica, pero los episodios depresivos tienen un inicio y un final. Y por ejemplo, ¿cómo serían las consultas, la secuencia de consultas? ¿Te tienen que ver una vez por semana, cada 15 días, una vez por mes? ¿Cómo es? Te digo la generalidad, Por supuesto. porque digo, después Perfecto. hay casos individuales en donde uno hace algunos cambios, ¿no? Generalmente uno tiene la primera consulta, si yo no soy medicadora en la primera consulta, yo creo que en la admisión hay que ampliarla, salvo casos en donde realmente hay que intervenir un poco más urgente. Más que nada para que se vaya con mucha información de qué es, por qué, si no a veces en esto del apurarnos genera como también bastante resistencia, en especial en hombres. Okay. Entonces, bueno, está bien esto de los tiempos. Después está, generalmente cuando uno indica un antidepresivo, suele ver al paciente a las 2 semanas, ¿sí? Que es el periodo en donde puede empezar a ver un efecto, ¿sí? Porque hay una latencia en la acción, o sea, tarda en actuar el antidepresivo, pero más o menos a las 2 semanas se puede ver como un primer panorama, ¿sí? De si va a haber respuesta o no. Y también para monitorear los efectos adversos. Siempre el paciente se tiene que ir conociendo los efectos adversos más frecuentes, ¿sí? No puedes todo, porque hay un sinfín, ¿sí? Pero los más frecuentes, que son habitualmente los que uno ya sabe manejar, ¿sí? Empezando con dosis más pequeñas, empezando, ¿sí? De a poquito, con las comidas, ¿no? Como uno va teniendo determinados manejos como para que aparezcan menos efectos adversos. Y son efectos adversos generalmente tolerables, que con el paso de las semanas se van yendo. No suele haber tanta reticencia o, digamos, falta de adherencia en esos primeros momentos, pero sí, generalmente es a las 2 semanas uno vuelve a tener una evaluación y de acuerdo a lo que sucede en esa entrevista solemos citar al mes, ¿sí? Las consultas psiquiátricas suelen ser mensuales, en especial teniendo en cuenta que no estamos en una situación contextual en donde uno puede hacer, ¿sí? Evaluaciones tan seguido por un tema económico, ¿no? Claro. Hablo. Y más si está en un proceso psicológico, digamos, y también psiquiátrico. Con lo cual el manejo muchas veces es trabajar con la psicóloga, el psicólogo, para ver cómo está ese paciente en ese espacio, cómo lo viene viendo. Eso sirve mucho. Ahí el acompañamiento también es interesante, ¿no? El acompañamiento emocional. Claro que sí. Abre un montón. Es fundamental. Porque ahí también, ¿no? Pasa mucho esto del varón le cuesta conectar con su emocionalidad, reconocerla. Y acá entramos en ese círculo vicioso donde no sabemos ni a veces lo que nos pasa y lo transformamos solamente en enojo, ¿no? Estamos muy habilitados, sí, como la emoción habilitada en el hombre es el enojo o la tristeza en ciertas cosas muy puntuales. El enojo, y agregaría lo que hablamos previamente, que es la evitación. Sí. El aislamiento es también otra de las características por ahí clínicas en la depresión, que es me aíslo, ¿sí? Me aíslo, a veces uso una sustancia también para evitar, para aislarme, pero el aislamiento es muy frecuente y eso para mí es una pauta de alarma, volviendo a lo que hablamos previamente. Yo creo que el aislamiento, el retraimiento, el embotamiento emocional, ¿no? Estar como totalmente desconectado, hasta por momentos disociado de la situación, esta desconexión vincular, o sea, creo que esas son señales de alarma. El enojo es otro, ¿no? Como la rabia, las explosiones de ira. Creo que eso es también algo a tener en cuenta. Sí. No sé si te ocurren a vos algunas otras. No, lo que estaba pensando es también esto de conocerse, ¿no? Si uno sabe que en ciertas situaciones suele ser más agresivo, con el cansancio, con los nervios. Sí, claro. Ese reconocimiento también es una alarma que uno debería tener para, che, estoy de vuelta así, estoy con estas reacciones. ¿Qué me está pasando? Y revisarse, porque a veces no nos damos cuenta. No, todos estamos un poco en el modo automático. Con lo cual ya tener un espacio, ya sea grupal, como los que vos tenés, o individual, ¿sí? Psicoterapéutico, yo creo que sirve mucho para esto, para tener un registro,
para armar también un poco de cuáles serían mis pautas de alarma respecto Claro. por ahí episodios previos que tuve, ¿no? Porque digo, también esto es, de conocerse implica en que si yo tuve un episodio, también está bueno conocer que ante una situación de estrés, ¿sí? Severo, ¿sí? O determinadas conflictivas que pueden aparecer, no sé, nosotros que acompañamos procesos reproductivos y entro en un tratamiento de fertilidad, ¿sí? Donde hay mucha incertidumbre, hay mucho estrés, o digamos, hay un embarazo de riesgo, ¿no? Un bebé que tiene algún problema de salud. Entonces, todas esas situaciones de mayor vulnerabilidad pueden ser estresores, pueden ser, digamos, disparadores o activadores, con lo cual conocer qué es lo que me pasó a mí, distinguirlo y armar por ahí también nosotros lo llamamos protocolo de emergencia, ¿no? De qué hacer cuando pasa tal cosa, creo que es necesario. Sí, totalmente. Qué lindo. Esto es tan importante hablar de todo esto. ¿Hay algo con lo que te gustaría cerrar? ¿Algún consejo, alguna idea, así como para redondear? Yo soy una optimista y creo que de la vida, y creo que es muy importante la idea de la intervención temprana, ¿no? Y es llamativo porque yo soy psiquiatra y en general, bueno, llegan a mí por ahí casos un poco más avanzados, ¿no? Moderados, severos. Entonces, creo que acá tenemos que pensar en la planificación, tenemos que pensar en la intervención más temprana, en la detección oportuna, que es esto de veo una mamá o un padre con X sintomatología, digamos, en el periodo perinatal, está bueno ver a la pareja, ¿no? Tener una entrevista, con solo tener una entrevista uno por ahí puede abrir la posibilidad de una consulta si es necesaria. Porque estaba pensando esto, ¿no? Las familias están llegando con tan poca red en este momento. Totalmente. Es tanta la presión que sufre dos adultos con la llegada de un bebé y la desorientación que eso provoca y la soledad que tienen, que es tremendo. Entonces puede pasar en cualquier momento que por algún lado todo esto tenga que salir, especialmente cuando no es acompañado adecuadamente. Y hay algo fundamental, Diego, en esto que es nuestro trabajo en perinatal es el armado de redes también, ¿sí? Entonces, porque muchas veces los profesionales somos parte de esa red, pero también hay por ahí otros, ¿sí? Y están momentáneamente no enganchados. Entonces digo, ese enlace muchas veces es el trabajo, digamos, del mundo perinatal, Sí. de cómo armar esas redes, ¿no? Los grupos, digamos, son parte de la red, algún referente que no tenga por qué ser familiar, ¿no? Hay algo de eso que también hoy por hoy se va viendo. Sí, ¿no? Los amigos, el grupo. Los amigos, fundamental. La gente del trabajo, como que a veces empieza a aparecer otros que pueden acompañar. Y qué importante eso. Esto, ¿no? La comunidad, la tribu, digo, La comunidad, la tribu, exacto. Sí. Bueno, Marian, muchas gracias. Gracias a vos, Diego. Nos vemos.